Bueno, el caso clínico que vamos a dar hoy es sobre hematoma sofocante de cuello. Es una situación que tuvimos en quirófano hace unos años. Eh, y bueno, existen diferentes directrices que se han dado a lo largo del tiempo en los que se obtuvo de la experiencia de tratar con estos pacientes eh, y que fueron recomendados por diferentes asociaciones. Presentamos el caso de un paciente masculino de 50 años que pesaba 130 kilos, tenía una talla de 180 centímetros, un IMC de 38, era asa 2, no tenía alergias y el único antecedente clínico que tenía era hipertensión arterial. Estaba tratado con los sartán 50 miligramos, sin antecedentes quirúrgicos, y la cirugía se había programado con el servicio de cabeza y cuello para una tiroidectomía total. Em, Tenía predictores de vía aérea un Malampati 2, un diámetro tiromentoniano menor a 6,5 centímetros, tenía una distancia interdental de 3,5 a 5 centímetros, un TDN mordida de 1 y una flexo-extensión cervical de 90 grados. A la exploración física presentaba gran masa cervical bilateral, que no se acompañaba de sintomatología clínica. En la TAC la tiroides estaba muy aumentada de tamaño y comprimía y estrechaba la luz traqueal, desplazando lateralmente la vasculatura cervical derecha. Los exámenes de laboratorios, pruebas funcionales respiratorias, electrocardiogramas fueron normales. A su llegada a quirófano tenía una TA de 180-90, una frecuencia cardíaca de 80, una saturación de 95. Se premedicó con ranitidina 50 miligramos, diclofenac 75 miligramos, dexametasona 8 miligramos. Se hizo un monitoreo con electrocardiograma, saturómetro, capnógrafo y tensiómetro. Y se decidió hacer una inducción con fentanilo, 200 microgramos, propofol 150 miligramos y succinilcolina 1 miligramo kilo. Tras comprobar la buena ventilación manual, se procedió a intubar, hacer una intubación orotraqueal sin complicaciones. Se utilizó la laringoscopía directa con tubo endotraqueal anillado de 8 milímetros o espiralado. Se hizo un mantenimiento anestésico con remifentanilo a dosis de 0,3 a 0,5 microgramos kilo minuto, hizo florano con una CAM de 0,5. Em, no hubo complicaciones mayores durante el procedimiento y los cirujanos colocaron los drenajes y previo al despertar tenía una TA de 110-60, una frecuencia de 60, saturada a 99. Eh, Cuando comenzó con ventilación espontánea, movía un volumen de 400 mililitros y tenía una frecuencia aproximada de 12 respiraciones por minuto. Se hizo la extubación y bueno, como habitualmente hacemos, se sacó el paciente de quirófano, se lo colocó en el pasillo, vinieron los camilleros y lo llevaron al piso. A los 20 minutos, el médico que lo vio en el piso notó que comenzó con una actitud inquieta, tenía dificultad al habla, saturaba 89, tenía una frecuencia respiratoria de 18, eh, y coincidía con la aparición de un hematoma cervical y sangrado abundante por drenaje. Cuando ingresó a quirófano, de alguna forma el paciente todavía podía hablar con nosotros, refería que le faltaba el aire, tenía una disfonía. eh, pero no aparentaba mal. De hecho, todavía no había comenzado a desaturar. Eh, y con el correr del tiempo, que no fue mucho, a medida que fuimos conectando los monitores, preparando el quirófano de nuevo, porque recién había salido, eh, comenzó a empeorar la disfonía y comenzó a empeorar la disnea, y aún más cuando lo pusimos en decúbito dorsal. El paciente había entrado sentado, entonces le colocamos la rampa en la espalda. Entonces ingresa a quirófano, su inspección al empate actualmente es 4 y se procedió a una nueva inducción de secuencia rápida con propofol 2 miligramos kilo, succinilcolina 1 miligramo kilo, fentanilo 200 microgramos. Se coloca el paciente en posición de rampa. El primer operador intenta 2 veces y no logra intubar. El segundo operador no logra ventilar e intenta una intubación fallida. Por lo tanto, prueba con una máscara laringia que tampoco da resultados. Un último operador intenta otra intubación que falla.
Y con el equipo de cabeza presente se procede a obtener una vía aérea quirúrgica de emergencias, mientras la cabecera se intenta ventilar de forma manual. Nunca se logró superar la saturación de 80. Una vez es que el cirujano logra llegar a la vía aérea, se coloca por 7 a través de esta y se logra ventilar llegando a una saturación de 93. Por suerte el paciente no hizo bradicardia, no hizo hipotensión, eh, solamente desaturó, obviamente el color no era el mejor. La ventilación era muy, muy dificultosa, era bimanual, con dos operadores. Se conseguía una curva de camnógrafo muy, muy mala, eh, pero así todo aguantó y se logró hacer la cricotiloidotomía y se pudo colocar un tubito 7. Se drena el hematoma, se controla el sangrado y el paciente es enviado a UTI, donde estuvo 24 horas bajo RM, luego se comenzó el WINI y la semana fue dado de alta. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? En la diapo anterior mostrabas como dos formas de técnica para ventilar. Ahí aparece como que la técnica de C y E no es la correcta. No es que no es la correcta, son dos técnicas que están validadas, pero se descubrió que la técnica bimanual y con los dos dedos arriba de la máscara, los dos pulgares arriba de la máscara en forma de B corta, tienen mejores resultados y era mejor para ventilar pacientes COVID porque fugabas menos. Y yo cuando la uso, y la usás mucho en el materno con los pacientes chiquitos que conectás, lo preventilás con el ventilador en automático y utilizás esta técnica y la verdad que a mí me funciona muy bien. Ah, ok. Probala. Bien, con respecto a esto, a esta patología, al hematoma sofocante del cuello, existen distintos manejos que debemos conocer, que no solamente debe conocer el anestesiólogo, sino también los médicos que manejan el piso, que manejan la UTI, que manejan las unidades de emergencia. Eh, esto que se hizo, este consenso, estos consensos a los que se llegaron, fueron hechos para todos los médicos que pueden llegar a tener estos pacientes. Y dentro de estos entran los anestesiólogos. Bien, un poco de generalidades. La hemorragia posoperatoria es una de las complicaciones reconocidas más graves y es difícil de predecir. Presenta una incidencia entre el 0,4 y el 4% que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Algunos estudios han encontrado que el riesgo de hemorragia posoperatoria y y el consecuente hematoma se encuentra incrementando significativamente en tiroidectomías totales frente a las hemitiroidectomías. O sea, es más frecuente cuando es una total. La gravedad se explica por la escasa distensibilidad de la región cervical, de modo que incluso la acumulación de pequeños volúmenes de sangre favorecen la aparición de hematomas transfixiantes con obstrucción de la vía aérea, especialmente en presencia de edema laringio, pudiendo llevar a la muerte. Uno de los problemas que hay es que no siempre es por delante de la vía aérea, sino que puede ser por detrás, entre el cuerpo vertebral y la vía aérea, no se ve, no se visualiza, y comprime la vía aérea. Y uno de estas causas es cuando se hacen operaciones de la columna cervical, eh, y más cuando se hace sobre 3 niveles de vértebras cervicales. Los hematomas posquirúrgicos ocurren principalmente en las primeras 24 horas y en concreto más del 50% se produce en las primeras 6 horas. En el 30% de los pacientes es necesaria la intervención a pie de cama para garantizar la permeabilidad de la vía aérea. O sea, esto que vamos a nombrar eh, em, después de esta diapositiva se puede hacer en quirófano, en la UTI o en la sala, en el pie de cama. Dado el alto riesgo que supone la aparición de hematomas cervicales posquirúrgicos, podríamos encontrarnos ante una gran limitación para realizar cirugías tiroides en régimen ambulatorio. Bien, este trabajo, que se llama Manejo del hematoma después de la cirugía de tiroides, revisión sistémica y pautas de consenso multidisciplinario de la Sociedad de Biliaria Dificultosa, la Sociedad Británica de Cirujanos Endocrinos y de Tiroides y la Sociedad Británica de Otorrinolaringólogos y de Cirugía de Cabeza y Cuello,
Es un trabajo que se llevó en consenso de todas estas entidades y dieron diferentes directrices y recomendaciones. Bien, dijeron que la mayoría de las hemorragias y hematomas ocurren en las primeras 6 horas, por ende se sugiere los siguientes monitoreos: de la inspección de la herida quirúrgica, de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la TA, de la temperatura, de la saturación de oxígeno, del Glasgow y del dolor. Los factores de riesgo para sufrirlo es la edad avanzada, el sexo masculino, la tiroidectomía frente a hemitiroidectomía, el hipertiroidismo, el uso de anticoagulantes, la cirugía que se realiza por un cirujano en formación, cirugía tiroidea previa. Bien, ¿cómo lo detectamos? Em, Utilizan esta memotecnia que se llama DSATS, que es D, dificultad para tragar o disconfort, E, que son los índices de parámetros incluidos en la escala de gravedad temprana, que entran una alteración en la frecuencia respiratoria, de saturación, necesidad de oxígeno, temperatura aumentada, tensión arterial sistólica elevada, frecuencia cardíaca aumentada y nivel de conciencia alterado, eh, sudoración, ansiedad, taquipnea y estridor. Estos nos ayudan para detectarlo. Entonces, si nos encontramos frente a estos signos y síntomas, debemos sospechar que algo está obstruyendo la vía aérea. Bien, con respecto al manejo del hematoma, acá se me adelantó la diapositiva. Lo primero que debemos hacer es detectarlo. Luego, debemos exponer la piel, cortar las suturas, abrir la piel, abrir el músculo y cubrir las heridas. Generalmente es algo que los anestesiólogos no solemos hacer, pero si logremos detectar y evidenciar que nos encontramos frente a un hematoma sofocante del cuello, el cirujano nos encuentra con nosotros, eh, dentro del algoritmo para solucionar este problema, exige que todo personal médico que está enfrente a este paciente debe hacer estos pasos que se llaman scoop. Exponer la piel, cortar suturas, abrir la piel, abrir el músculo y cubrir heridas. Luego, una vez que se detectó el hematoma, debemos, y se hizo lo que nombramos recién, debemos manejar la vía aérea. En caso de contar con personal que está entrenado en fibroncoscopía, se debe hacer una fibroncopía de inmediato si el estado hemodinámico del paciente nos lo permite, para evaluar la vía aérea y, si se permite, si es posible, intubar al paciente. Em, Debemos, además, administrar oxigenoterapia. También se descubrió que, una vez detectado el hematoma, una dosis de 5 miligramos cada 6 horas de dexametasona, eh, administrado en 4 dosis, 24 horas previas a la extubación, después de que se produce el hematoma, mejora la obstrucción. Y también el uso de ácido tranexámico reduce el sangrado, y recomienda una dosis de 14 miligramos kilo dentro de las 3 horas de diagnosticado el hematoma. Bien, luego, una vez evacuado el hematoma y si el paciente continúa inestable, se debe proceder al manejo de la vía aérea. Llegados a este punto, la DAS recomienda realizar una intubación orotraqueal únicamente por un anestesiólogo, y si contamos con un videolaringoscopio, debe ser la primera opción. Bien, la DAS y el trabajo recomiendan utilizar cualquier algoritmo de vía aérea dificultosa, seguir las directrices de la ASA o seguir las directrices de la DAS. Y en caso de encontrarnos frente a un paciente no intubable, no ventilable, optar por una vía quirúrgica de emergencia. Eh, Hay una pequeña discrepancia entre si usar una cricotiroidotomía con bisturí o con guía. Eh, la ASA prefiere con bisturí, la DAS prefiere con guía. Em, pero se recomienda, en fin, no ventilable, no intubable, realizar una vía aérea quirúrgica. Entonces, siempre es bueno recordar
eh, y tener la ayuda cognitiva en nuestro quirófano de la guía de intubación difícil de la DAS, que es una vez que no se logra la primera endoscopía falla, optar por el plan A, que es la ventilación con mascarilla facial o intubación traqueal. Tenemos dos intentos. Si es exitoso, eh, el paciente está intubado, está fuera de riesgo. Si fallamos, pasar a un dispositivo supraglótico, eh, tratando de mantener la oxigenación. Si este es exitoso, tenemos que elegir si despertamos al paciente, si lo intentamos intubar, si se procede si haces el procedimiento sin intubación o si se va directamente a una traqueotomía. Si falla el dispositivo supralótico, intentar con la máscara. Si hay éxito, despertar al paciente. Si esto falla, ir a la cricotilotomía, que es la vía aérea quirúrgica, y declarar al paciente como no intubable, no oxigenado. Y acá hay un pequeño algoritmo que resumen todo lo anterior, que es cuando diagnosticamos al paciente con esto, debemos evaluar si el paciente está recibiendo oxígeno más de 15 litros por minuto, tiene la cabecera a 45 grados, si hay una revisión por el cirujano experto y una revaluación frecuente, valorar el uso de dexametasona, ácido tranexámico, y evaluar si hay compromiso de la vía aérea. Si hay compromiso de la vía aérea, pedir ayuda al equipo quirúrgico. Si no lo hay que establecer una estrategia, mantener la oxigenación, informar a anestesia y al cirujano experto, trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos, valorar la reintervención quirúrgica. Em, si pedimos ayuda, lo que debemos hacer es evacuar el hematoma, evaluar si hay mejoría clínica o no. Si no hay mejoría clínica, se debe intubar al paciente. Si el paciente no se puede intubar, hay que ir a una vía aérea quirúrgica. Eh, este es otro algoritmo que deberíamos tener presente, que deberíamos recordar para controlar estos pacientes con un hematoma sofocante de cuello. Eso es todo.